Ahora vamos a tratar un ejercicio que a mí me encanta, que es contar hojas. Contar hojas es el ejercicio clave, para que entiendas cómo es la recursión en la pila, porque esto es muy importante. Yo entendí la recursión cuando me dibujé una pila. Quizás vos seas un poco menos cuadrada que yo y no necesites ese dibujo, pero yo siento que es algo muy importante, por lo menos para entenderlo, después si no lo haces. ¿Qué pasa? Te dan este ejercicio. Agrega a la clase Binary Tree los siguientes métodos. Contar hojas, que devuelve un entero, te vendría a ser la cantidad de árbol barra subárbol, hojas del árbol que se recibe, ¿no? En realidad acá la firma no tiene un árbol que se mande por parámetros, así que, como podrán darse cuenta, es instanciando binary tree, bla, bla, todo esto está dentro de la clase binary tree, en lo que te piden. Bueno, ¿qué me pide? ¿Qué resultados esperan? Esta es la primera pregunta que hay que hacerse. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué? Porque después encarás el ejercicio. Parece que lo estoy tanto. Encarás el ejercicio mal. Empezás a contar, viste la cantidad de nodos. Y vos decís, pero ¿cuál viste lo que te pusieron? Devuelve la cantidad de hojas. Entonces, hay que parar, respirar hondo y decir, ¿qué están pidiendo acá? ¿Cuál es la salida esperada? Bueno, si yo, por ejemplo, tuviese este arbolito, la salida esperada sería 2. ¿Por qué? Porque tengo dos hojas en mi árbol. Bueno, si yo solo tengo que contar las hojas, entonces lo único que tengo que hacer es buscar hasta que el nodo con el que estoy trabajando sea una hoja. Y si lo es, la tenemos que sumar a una variable contadora, ¿ok? Es lo único que hay que hacer. Bueno, acá está el bello código que yo hice el año pasado para el contar hojas. Este código no es el único que pueden hacer. O sea, esto es una explicación de cómo podría ser, pero esto no es el resultado final, el mejor, el más cool. De hecho, acá también podría haber puesto return 1 y hubiese funcionado. Nada, eso. Podría haber seteado cant en 1 también. Bueno, no importa. La cuestión es que hay gente que lo hace haciendo dos variables, cantidad de hojas de la derecha, cantidad de hojas de la izquierda. Hay muchas posibilidades. Si te da el resultado esperado y en la cátedra dicen si esto está ok, entonces está bien. Ahora, ¿por qué yo hice esto? Les voy a explicar paso por paso. Bueno, al principio yo, ¿qué dije? Ok, tengo este árbol y tengo que contar las hojitas. Entonces yo tengo que recorrer, esto, pensamiento básico, ¿no? Tengo que recorrer y si encuentro una hoja, entonces tengo que sumar una a una variable. Ese fue como el pensamiento que uno trae de KDP, taller, bla, bla. Bueno, lo que pasa acá es que primero, cuando uno empieza a construir una función recursiva, tiene que ver el típico caso base, que es lo que me interesa, lo que más me interesa, que siempre lo que más me interesaba al principio, en general, y después hacer lo mismo o delegar esta función a los hijos izquierdo y derecho, para que esto lo haga con todos los nodos. Entonces, lo primero que hago yo es setear una variable en cero, que se llama cant, que va a contar la cantidad de hojas, y lo primero que pregunto es lo que me interesa, voy, pero a las piñas. Sí, es una hoja, entonces sumale 1 a cant, ¿no? Ya digo, esto podría haber sido return 1 o podría haber sido cant igual 1. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cuando uno hace una función, tiene que imaginar que la hace para un nodo solo. O sea, tengo que imaginar que lo hago para este 15, por ejemplo. No, ignorando que tengo 10 y 20. Entonces yo digo 15. Imaginen que esto no está. Este nodo es una hoja. Si es una hoja, retorno 1 porque, encontré una sola hoja. No importa que acá vaya a tener más, ¿eh? Si no, si tiene hijo izquierdo, quiero saber si es una hoja. Y si tiene hijo derecho, quiero saber si es una hoja. Chau. Entonces, esto aplicado a este ejercicio, ¿eh? O sea, hay ejercicios un poco más complejos que veremos más tarde, pero esto aplicado a este ejercicio. Entonces, acá, cuando eso se empieza a ejecutar, y yo lo llamo con este árbol binary tree, lo primero que hace el sistema es cargarlo en la pila, ¿no? Y empieza desde acá con el nodo 15, el primero que agarra. Primero hace una variable cant, integer, que la pone en 0, y después acá pregunta, ¿es una hoja? Y esto no va a dar true, porque no es una hoja, es un nodo raíz. Entonces salta el else y pregunta, ¿tiene hijo izquierdo? Sí tiene, ¿no? Tiene el 10. Entonces, a Kant, que es este Kant, y atención acá por favor, le va a asignar lo que ya tenía Kant más el resultado que devuelva llamar a esta función. El resultado. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Entra en estado de pausa porque se va a llamar a otra función, a cargar en la pila y a ejecutar. Es como, bueno, espera acá porque tengo que buscar qué va a devolver esto para resolver esta operación. Entonces acá, cuando yo hago esto, ¿qué se traduce? Bueno, Kant va a quedar en 0 más lo que devuelva el módulo invocado con el hijo izquierdo. Esta es la regla de oro para entender qué es lo que pasa cuando vos haces un programa recursivo. Se pone en pausa y va a contar lo que devuelva el módulo invocado con X hijo. Bueno, entonces, acá en Kant va a quedar 0 más lo que devuelva el hijo izquierdo. Entra en estado de pausa, como les decía, y llama o envía un mensaje con el hijo izquierdo. Entonces entra en la pila el hijo izquierdo, hace su propio cant igual 0. Esta es una variable distinta a esta. Prestemos atención a eso, por favor, por favor. Porque un ayudante, no quiero tirarle shade a los ayudantes, ¿no? Pero un ayudante cuando yo hice esto me dijo, pero Kant se va a volver 0 cada vez que... Yo tipo, ¿qué haces acá ayudando? No me ayudes. Bueno, esta es otra variable Kant, ¿ok? Esta no es esta variable Kant. Es la variable Kant del 10. Vamos a decirla así. Entonces, está en 0 esta, ¿sí? Y pregunta, ¿esta es una hoja? Sí. Entonces, suma 1. ¿Ok? A Kant. Entonces Kant ahora está en 1. Por eso les digo que hubiese sido lo mismo poner return 1, porque en realidad acá podríamos cortar ya, porque esto es un else y retorna a Kant, y Kant siempre va a ser 1, porque nunca va a ser tipo
dos hojas de esto. Bueno, no sé si me explico bien, no quiero confundirlos. Bueno, entonces, nada, no entra el else y retorna ese 1. Em, acá, lo que devuelva al hijo izquierdo se vuelve return Kant. Y return Kant es retornar 1, porque Kant es 1. Entonces, acá, en esta partecita, yo tendría el 1, ¿no? Porque esto me devolvió 1. Bueno, acá entonces Kant es igual a Kant más 1. ¿Qué pasa? Esto estaba en pausa, como habrán visto. A esta altura, esto se despausa cuando esto se resuelve y entra al if this has right child. Entonces pregunta si tiene hijo derecho. Si tiene el 20. Entonces entra a Kant igual, más igual y llama a contar hojas con el hijo derecho. O le envía un mensaje. Me quemó la cabeza el profesor de objetos. Bueno, Kant igual 1 más lo que devuelve al hijo derecho. Así nos queda esta partecita. ¿Qué pasa acá? Entra en estado de pausa porque tiene que resolver el contar hojas con el hijo derecho primero para poder terminar esa operación. Entonces entra a memoria, a la pila, el 20 con el Kant en 0. Pregunta, ¿es una hoja? Sí. Suma 1 o retorna 1, no importa cuál sea. Y después se resuelve el misterio, ¿no? O sea, lo que devuelve esto es 1. Entonces queda Kant, Kant más 1, 2 y retorna Kant. Este es el bello programa Contar hojas. Ya les digo, ustedes pueden hacerlo de la forma más fácil para ustedes, o de la forma que más recuerdan, o de la forma que se les haga más fácil. De hecho, hay gente que, por ejemplo, no usa este más igual porque se les hace más visual o menos confuso poner Kant igual Kant más esto. Y me parece genial. O sea, un código tiene que ser principalmente legible para uno. Y bueno, eso.